Bien, por primero, el más importante, agradecer al honor, el placer de estar aquí una vez más y de poder colaborar con esta increíble iniciativa que vosotros habéis inventado y que me parece fundamental como producto y como ejemplo. Me gustaría mucho empezar hablando de paisaje en cuanto a tema de trabajo, ¿no? Y hablarles de la convicción que es la mía de que efectivamente es un tema de gran futuro. Es el tema del futuro, ¿no? Por varias razones. Bueno, las primeras razones son razones de carácter de tendencia, ¿no? Cuando hacemos unas análisis sobre lo que estaba pasando en los años antes de la crisis, se podría leer un incremento en los 10 años antes del 2008 del 400% en las cantidades de dinero invertido en la producción de espacio público comparado con los 10 años antes. Entonces, este es algo muy importante de cambio de paradigma. Pero el más importante todavía es que después que empezó la crisis del 2008, si las cantidades de invertimiento se reducieron muchísimo, la proporción entre el invertimiento en edificios y vivienda privada y en espacio público todavía no quedó de aumentar. Entonces quiere decir que este es un tema muy sólido, es un tema que ha sido lanzado en una situación de abundancia y de extrema confianza en la construcción colectiva de las comunidades, pero se reafirmó todavía más en un momento de crisis. Esto significa que el espacio público está dentro del tema, está en la agenda del futuro de todos los políticos, de toda la gente, y al final se entendió que es un instrumento extraordinario de, con invertimientos a veces pequeños, poder cambiar radicalmente la vida de la gente. Se transformó en un instrumento político fortísimo, se transformó en un instrumento de rehabilitación indirecta de grandes de situaciones muy complejas, y espero que el Arteixo pueda ser un ejemplo bueno de esta aplicación, de esta idea. Pero esta es una lectura a un nivel muy pragmático, ¿no? Leemos unos números de invertimento y extraímos nuestras conclusiones. Pero lo que me parece más importante es cuando analizamos la cuestión conceptual sobre lo que está sucediendo con paisaje. Porque nosotros hemos vivido toda la nuestra construcción intelectual, ¿no?, sobre conceptos modernos, sobre la grande convicción de que las máquinas tenían la posibilidad de salvar a la humanidad y de salvar al mundo, ¿no? Tendencialmente tenemos una construcción mental basada sobre estas convicciones, ¿no?, de que la obra del hombre tiene la capacidad de resgatar al mundo, de resgatar a la humanidad. Pero después tenemos un otro extracto construido sobre que es un extracto de grande desilusión, ¿no?, que se lee en muchísimos aspectos de la cultura, desde 2001, Odisea de Space Odyssey, ¿no?, en que se lanza una especie de convicción y se empieza a afirmar que, al contrario, la obra del hombre es un peligro, ¿no?, es una perdición, es el camino de la perdición, y que la transformación es en sí misma un daño. Y esta es una convicción que empezó a diseñar una condición moral muy sencilla, muy primaria, muy primitiva, pero que ha logrado construir una condición de grande difusión, ¿no? La convicción de que la obra del hombre es un daño, es un pecado en términos religiosos, es una agresión, es una violentación, y entonces que toda transformación tiene que ser evitada, ¿no? Y esto es una condición moral muy rara. Es una condición moral rara porque nosotros humanos somos animales
transformar, ¿no? La nuestra especie transforma, o transforma o muere, ¿no? O tiene la capacidad de transformar su ambiente. La nuestra capacidad de adaptación es la transformación del ambiente. Esto es lo que sabemos hacer, porque no sabemos hacer muchas otras cosas. Tenemos capacidades físicas muy reducidas, ridículamente reducidas, comparadas con todos los otros animales de la Tierra. No sabemos hacer nada bien. Correr, somos muy poco ágiles. Saltar, nadar, volar, excavar, nada, no hacemos nada bien. Pero lo hacemos bien esto de transformar el territorio. Y quiere decir que esta moral ha construido una especie de situación esquizofrénica en que, da la compulsión transformativa que es inherente a la nuestra especie, sobrepomos una condición de valoración moral negativa a lo que tenemos que hacer por condición de sobrevivencia. Y esto es terrible. Es terrible también porque nos quita la atención de la valoración de la cualidad de la transformación a la simple consideración que la transformación es un daño. Y esto no es justo, porque hay transformaciones que hicieran muy bien a la humanidad y que hicieran muy bien al mundo. Entonces hay que saber construir los criterios de filtraje entre las transformaciones que son movidas por motivaciones profundamente engañosas y dañosas y que tienen un objetivo único de producir un lucro fácil y un beneficio de pocos a costes del prejuicio de muchos, de las transformaciones que al revés son generosas y que producen cambios de vida efectivamente profundos en la humanidad. Y esto tiene un poco que ver con esta idea banal de que antes estaba mejor, que no es verdad. Antes estaba peor, antes estaba muy peor. Antes se moría por doenças que ahora están completamente controladas. Hoy tenemos la malaria erradicada de Europa. Hoy tenemos la posibilidad, cuando un hijo se enferma de apendicitis, de llegar en hospital en media hora porque tenemos infraestructuras decentes y no lo vemos morir por un cáncer de intervención urgente. Entonces se está mejor en muchísimos aspectos. Quiere decir que efectivamente hay que mirar a las transformaciones con la capacidad de leerlas en su profundidad y de entenderlas no como productores de daño, pero como productores del patrimonio del futuro y del mejoramiento de la condición de vida de las comunidades. Esto es la transformación que nos interesa y hay que saber distinguirlas de las otras, de las que producen daño para objetivos exclusivamente de lucro fácil. Entonces quiere decir que entre una condición de expectativa profundamente quasi religiosa en la capacidad humana de la transformación del mundo a través de sus máquinas y sus producciones y la pérdida completa de confianza en esta transformación, tal vez había una estrada, ¿no? Un camino intermedio, un camino de inteligencia en que efectivamente se pueda cargarnos esperanzas todavía en la obra del hombre y todavía en la nuestra capacidad de controlar a las cosas y de producir reacciones a las cosas, pero con la medida justa y con la construcción de una enorme conciencia de las consecuencias de lo que estamos haciendo. Para esto hay que introducir en los raciocinios que están al origen de las transformaciones una capacidad de entender las consecuencias que tiene claro que se extender a un universo disciplinario muy más amplio de los universos exclusivos de las disciplinas que promueven cada una de las transformaciones. Quiere decir que hay que construir a nivel cultural una nueva disciplina hecha de la capacidad de entender a muchas disciplinas. Hay que construir un universo cultural no de interdisciplinaridad, pero de transdisciplinaridad, en que efectivamente se cultive el generalismo como reacción al exceso de especialización que ha construido
el modelo de construcción de las disciplinas en los últimos años. Y esto es paisaje. Esto es de lo que estoy hablando, es de paisaje. Es de un espacio cultural en que efectivamente a la especialización se sobrepone la necesidad de construir una visión generalista, una visión capaz de dialogar no en la profundidad técnica de cada una de las disciplinas, pero el suficiente para entender a las estrategias y para negociar a los caminos con todas las disciplinas que pueden intervenir en una transformación humana. Quiere decir entender un poco de geología, de geomorfología, de pedología, de botánica, de fitosociología, de ingeniería de las construcciones, de estructuras, de infraestructuras, de arquitectura, de todo. Y esto es, claro, un programa que todavía no hay, ¿no? Un programa que hay que construirlo. Y es un programa que tiene este corte de programa de futuro porque precisamente ocurre en un momento en que la idea de especialización corporativa empieza a tornarse ridícula, porque tenemos de una parte una construcción corporativa de grandes cotadas de caza, ¿no? De grandes universos de trabajo que se quedan cada vez más defendidos, pero al contrario, tenemos cada vez más una permeabilidad más fácil para acceder a los universos de formación de cada una de estas disciplinas. Entonces, es una contradicción. El que me parece que es el futuro es precisamente el del genérico, el de que cada alumno en sus clases puede elegir de hacer 3 disciplinas en Lisboa, y 4 en Harvard, y 5 en Madrid, y 7 en Madrid, y 8 en Barcelona, y al final ha construido un currículo que tiene de música, de geología, de arquitectura, de informática, y construye una figuración formativa que corresponda efectivamente a su talento y a sus intereses. Las elecciones del mercado de trabajo se harán de una forma cada vez más personal y cada vez menos corporativa. Entonces quiere decir que en la performance, es en la capacidad de definir las respuestas a los problemas de la comunidad que el futuro se diseñará, y mucho menos en tener el carné que nos permita decir yo puedo hacer carreteras, yo puedo hacer puentes, yo puedo hacer parques, yo puedo hacer vivienda hasta 4 pisos. Esto no hace sentido, ¿no? Por eso me parece que estamos en el camino del diseño del futuro de una forma muy, muy clara. Otra cosa que quería deciros para empezar un poco y para colocar un poco en términos conceptuales, tiene que ver con la posición en respecto a la naturaleza, ¿no? La posición en respecto a la naturaleza tiene que ver con el diseño de nuestra identidad, ¿no? El hombre, dejado solito en la foresta, tiene que decidir si es cazador o si es caza. Esta es la cuestión fundamental que tiene que decidir. Y tiene que diseñar su identidad en ese momento a partir de esa condición. No es que podemos hesitar entre una u otra, y no es que podemos dejar de escoger lo que somos, ¿no? Hasta la generación de mi abuelo, ¿no? La naturaleza era algo de que teníamos que defendernos. Era maravillosa, absolutamente, sí, pero como un Dios que tiene tanto de malo como de bueno, tanto de castigador como de generoso, ¿no? Y esta visión de la naturaleza promueve todo lo que es la obra del hombre, que es diseñada para protegernos, ¿no? Es diseñada para protegernos contra la naturaleza. A esta acepción de una naturaleza que es generosa, pero que es peligrosa, se sucede una visión de una naturaleza disneyana, de leones macíos y cariñosos que podemos coger y llevar en la cama, que es una idea completamente perversa, ¿no? Es una perversión de nuestra relación con la naturaleza. La naturaleza no es amable. La naturaleza no es amable en ninguna condición. Os cuento un anécdota
que me sucedió. Yo tengo la fortuna de trabajar en muchísimos contextos. Estuve trabajando en un programa para el Tratado CASA, que es un tratado que se estableció entre unos países del centro del África subsahariana. Botswana, Namibia eran los grandes promotores, y Angola, en que estaba trabajando, tenía unas resistencias. La idea del tratado era la abolición de las barreras físicas en las fronteras para dejar que los grandes animales pudieran circular en libertad en grandes territorios transnacionales en sus migraciones todavía inexplicables, movidas por motivaciones inexplicables. Y en un momento Angola ha decidido de entrar en este pacto internacional y de entrar con un territorio de la provincia del Cuando Cubango, que es un territorio grande cuando 3 Portugales. Me encargó un estudio sobre este territorio, sobre todo para responder a la pregunta de por qué los animales están en Namibia, en Botswana, en cantidades increíbles, y en Angola no están, no se van, ¿no? Y entonces tuve la increíble felicidad de poder estudiar en detalle, ¿no?, a una realidad que me sorprendió constantemente en muchísimos aspectos. Y que me cambió completamente la idea de relación con la naturaleza. Primero, la idea de que hay comunidades de animales que tienen estructuras culturales de transmisión de conocimiento. Por ejemplo, los elefantes. La cultura es la capacidad de comunicar transgeneracionalmente un conocimiento adquirido. Y de esto a los animales le hemos siempre quitado esta posibilidad, ¿no? Trabajando siempre con la idea de que sus conocimientos, sus capacidades las vivían en la leche, ¿no?, que era una especie de transmisión genética de un instinto, pero que no era cultura. Lo divertido es que cuando trabajamos con los elefantes aquí, empezamos haciendo experimentos en que cogíamos a los elefantes, los metíamos en este territorio, que es un territorio castigado por una memoria de guerra increíble, una guerra de 30 años, pero muy brutal, en que además de las facciones independentistas angolanas, luchaban Namibia y Sudáfrica por la independencia de la Namibia, y Puito Cuaraval es una ciudad en este territorio angolano donde se desarrolló la grande batalla que hizo la fin del apartheid, ¿no? Es un punto de una importancia simbólica increíble. Pero la verdad es que esta guerra hizo que los animales se escaparan todos, ¿no? Y nosotros cogíamos animales y los metíamos ahí, elefantes, los dejaban, y los elefantes regresaban inmediatamente en sus posiciones iniciales, originales, ¿no? Y lo empezamos a hacer con animales cada vez más jóvenes, incluso con animales nacidos 10 años después de las ocurrencias violentas de las guerras. Entonces, de memoria no podía hacer, y hacían exactamente lo mismo. Entonces tenían una información que le había sido dada por los otros, que ellos sí tenían la memoria. Pero lo interesante es que la única forma de hacerlos creer en la pacificación del territorio ha sido la introducción de la agricultura. La introducción de la agricultura ha sido el único mensaje comprensible por los elefantes para acreditar en la pacificación de este territorio. Y esto es extraordinario, porque quiere decir que es la antropización lo que ha dado a la naturaleza la confianza para regresar a los territorios, que es completamente revolucionario respecto a lo que podríamos entender, ¿no? Y completamente revolucionario respecto a esta moral de que donde está el hombre ha sido hecho daño. Pero en una de estos encuentros en que estábamos ahí por unos 15 días charlando con especialistas, hablando de la protección del salvaje, de la protección de los animales, estábamos regresando en coche hasta Luanda, atravesando unas ciudades, unos países,
hay un paisaje muy bonito en el camino en que hay un río que cruza a la ciudad y hay una isla toda de piedra donde las mujeres van a lavar los paños y los meten a secar sobre estas grandes piedras y es muy bonito. Y ahí estaba una grande agitación y nos frenamos, ¿no? Nos paramos para descansar y para ver lo que pasaba. Y estábamos llenos todavía de esta idea de la protección del salvaje, ¿no? De la protección de los animales y de las grandes barreras entre los humanos y los animales. Y nos enteramos de lo que pasaba. Lo que pasaba es que muy sencillamente una señora que estaba lavando a su ropa y a un cocodrilo le comió el hijo, ¿no? Nos quedamos completamente chocados, ¿no? Por la estupidez de hablar de la protección del salvaje y en aquel momento por si ese cocodrilo que viniese sería completamente destrozado por nosotros con un enorme sentimiento humano de protección, ¿no? Entonces tal vez que estas ideas sean ideas que nos llevan a repensar a la posición, al rediseño de nuestra relación con la naturaleza y tal vez a entenderla de una manera muy más permeable respecto a nosotros. Entender una naturaleza que está dentro de nosotros, no que está fuera de nosotros, de la cual nosotros hacemos parte, y que tiene sus fronteras diseñadas de una forma muy más difusa y muy más compleja de estas líneas que los fundamentalistas de la conservación quieren inventar. Esto nos permite también de diseñar un mundo de relaciones, más que un mundo separado en una especie de corrales entre los territorios de sacrificio, donde podemos hacer todo lo que queremos, basta que se regale a la conservación un territorio parecido, ¿no? Entonces, una producción de un mundo de completa destrucción, complementado por un mundo de protección, sí, pero donde el hombre no tiene lugar. Esto me parece completamente errado en términos de modelo de la construcción de un mundo que hemos hecho siempre, tenido la capacidad de construir con otros modelos, con modelos de convivencia, con modelos de interacción y con modelos de producción de los valores de la complementariedad. La tercera orientación que me parece importante es también de carácter filosófico, por decirlo así. Y tiene que ver con esta idea del entendimiento de las transformaciones del mundo como una punición, ¿no? Que es un poco el diseño consecuente de todo esto, ¿no? Si es así, la actividad humana es un daño, es una producción constante de errores y de agresiones, y entonces, claro, a un momento la naturaleza se revuelta y nos castiga, ¿no? Este es el raciocinio típico de esta situación, ¿no? Que al final explica hasta los cambios climáticos como una muy sencilla revuelta punitiva de la naturaleza y respecto a los excesos de la humanidad. Esto es otra vez una visión, claro, que está fundada en una estructura judía cristiana de la relación con la naturaleza, pero que no es muy productiva respecto a lo que el hombre siempre dice, que ha sido coger a las dificultades y a los cambios y a las transformaciones como una oportunidad para inventar algo de nuevo, y como una oportunidad para, adaptándose, transformar una vez más y lograr superar una vez más sus dificultades, con inteligencia, con mucha inteligencia. Y esto es lo que me parece que significa trabajar en paisaje. Significa trabajar con la conciencia de los valores con los cuales estamos tocando,
pero significa también hacerlo con la confianza de entender que el paisaje que ha llegado hasta nosotros es un paisaje construido con la inteligencia de muchísimas generaciones anónimas que sobrepusieron a su inteligencia, a sus gestos mesurados con el claro conocimiento de lo que se estaba pasando generación después de generación, con el filtro del falimiento, con el filtro del insuceso, con el filtro de los errores. Claro, ¿no? Que esos no han construido cultura y no han construido tradición y no han construido paisaje. Son los otros que han construido paisaje. Pero esto es nuestro patrimonio. Es un patrimonio que es hecho tanto de naturaleza cuanto hecho de inteligencia humana y de capacidad de transformar. Y lo que tenemos que proteger no es la naturaleza, pero este equilibrio entre la naturaleza y la nuestra inteligencia en transformarlo. Esta es la mía visión muy personal de lo que hago y de lo que tenemos que hacer para entrar en este milenio en que todavía no hemos entrado. Hemos entrado en número de años, pero no hemos entrado en actitud, no hemos entrado en proceso, no hemos entrado en innovación cultural, no hemos entrado en transformación efectiva de nuestra forma de agir. Esto es lo que tenemos que hacer ahora, encajarnos en el milenio nuevo en términos culturales y poder efectivamente construir una nueva cultura donde estoy seguro paisaje y arquitectura del paisaje tendrán una posición muy, muy importante.